Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos en nuestras manos algo que la verdad no se ve todos los días. Son las notas de una reunión privada, de un club de inversión que opera en un grupo VIP de Telegram. Uf, Esto es básicamente una mirilla a la cocina de un grupo de inversionistas. totalmente. Viéndolos analizar el mercado sin filtros, debatir estrategias y, lo más interesante, tomar decisiones de compra en el momento. Es que no es el típico informe de analistas, ¿no? Lleno de jerga corporativa que nadie entiende. Esto es una conversación real, con dudas, con aciertos, con errores. Claro. Es como escuchar los pensamientos de un inversionista, pero en voz alta. Exacto. Y esa es nuestra misión hoy. Vamos a tratar de desarmar su metodología, de entender no tanto en qué invierten, sino cómo piensan. Ajá. Gaps, de cómo identifican zonas jugosas para comprar y de cómo ajustan sus estrategias si el objetivo es el retiro o una ganancia más rápida. De acuerdo. Así que para empezar, pongámonos en contexto. ¿Cómo veían el mercado en ese momento? ¿Había optimismo? ¿Había miedo? Pues mira, el ambiente era una mezcla muy interesante y sobre todo muy realista. Por un lado, las notas mencionan algunos cohetes. Tenían acciones como Foremost subiendo un 8.20%, ¡Wow! SI un 4% e incluso Google con un 3%, que al parecer venía impulsado por compras del mismísimo Warren Buffett. O sea, había motivos para celebrar. Se veían ganancias claras en algunas apuestas. Sin duda. Pero, y aquí es donde las notas te ponen los pies en la tierra. A ver, La mayoría de los portafolios personales de los participantes, sobre todo los de corto y mediano plazo, lo que llaman swing trade, estaban en números rojos. claro. Una de las inversionistas comentaba que solo un par de sus acciones, Walmart y Nvidia, estaban en verde. De hecho, se sentía en el ambiente que todo el mercado estaba como aguantando la respiración, Esperando algo. a la espera del reporte de ganancias de Nvidia. Me parece clave ese contraste, porque en redes sociales solo ves las ganancias, ¿no? El cohete del 8%. Totalmente. Nadie publica una foto de su portafolio en rojo. Estas notas nos muestran la realidad completa. Se puede ganar en unas y perder en otras, todo al mismo tiempo. Exactamente. Establece un tono muy honesto desde el principio. Esto no es una máquina de hacer dinero fácil, es un campo de altibajos constantes. Totalmente. Y ya que hablamos de su método, hay un concepto que me fascinó porque aparece una y otra vez. Sí, El orador principal, un tal Alex Ransell, insiste mucho en la idea de los gaps. Lo que me parece increíble no es solo que hablen de gaps, sino que lo usan para convertir el pánico del mercado en una ventaja. es un cambio de mentalidad total. Cuando todos ven una caída y se asustan, este grupo ve un reloj que empieza a correr. Es que un gap o hueco es básicamente un salto en el precio de una acción. Imagina que una acción cierra el lunes a $100 y el martes abre a 90, sin que se haya negociado ningún precio en el medio. ¿Ok? Ese espacio vacío de $10 en el gráfico, eso es un gap bajista. Un salto repentino que deja un vacío. Y la tesis de este grupo es que al mercado no le gustan los vacíos. Precisamente. La teoría en la que basan su estrategia es que, con el tiempo, el precio tiende a volver para cerrar, para rellenar ese hueco. Así que una caída abrupta, un gap bajista, en lugar de ser una señal de pánico para vender, para ellos es una posible luz verde, Una oportunidad de compra. una oportunidad de compra, porque apuestan a que el precio va a volver a subir para cubrir ese espacio. Un momento. Eso significa que es una apuesta segura. Porque suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Qué pasa si un gap nunca se cierra? Excelente pregunta. Y no es para nada infalible, para nada. Por eso en las notas lo tratan como un juego de probabilidades, no como una certeza absoluta. Entiendo. Para ilustrarlo, usan dos ejemplos muy distintos. El primero es DLO, The Local Limited, una empresa de pagos en mercados emergentes. Su gráfico tenía tanto un gap hacia arriba como uno hacia abajo, y su análisis era que primero bajaría para cerrar el gap alcista y solo después, con el tiempo, subiría para rellenar el bajista. Es un cálculo de paciencia. Pura paciencia. Y el otro ejemplo que usan para hablar de paciencia es un monstruo, ¿verdad? Un monstruo. Disney. Una empresa de $188 millones. Lo curioso es que el orador admite que no le gusta la compañía por razones personales, pero dice que en el mercado, hay que dejar las emociones fuera. Claro, el análisis frío.
Y el análisis técnico de Disney es un argumento potentísimo para su tesis, ¿Por qué? porque muestran gráficos históricos de Disney donde una y otra vez los gaps que ha dejado la acción se han Terminado cerrando. terminado cerrando, exacto. La clave que subraya es que a veces tardan meses o incluso más. De hecho, usan este ejemplo para aconsejar a otra participante del grupo que tenía su portafolio en rojo. Ajá. El mensaje era: tranquila, ten paciencia, mira a Disney. El sistema funciona, pero necesita tiempo. Y usar a Disney como ejemplo de paciencia es genial, porque es una empresa que todo el mundo conoce. Es fácil entrar en pánico cuando ves una acción así en rojo, pero el análisis histórico que ellos muestran es un argumento poderoso para no vender por impulso. Exacto. Se trata de confiar en el método, no en el resultado inmediato. Ok, entonces la casa de gaps es la primera pieza de su sistema para el corto y mediano plazo. Pero, ¿cómo se ve ese sistema cuando piensan en algo a 30 años, como el retiro? Ahí las herramientas cambian por completo. Radicalmente. Aquí la conversación abandona las acciones individuales y se enfoca en los ETFs, los fondos cotizados. Ok, Pero no en cualquiera. Hablan específicamente de ETFs de altos dividendos. Y la estrategia es muy clara: tenerlos dentro de una cuenta de retiro, como una AIRA en Estados Unidos, para que los dividendos que pagan no generen impuestos. o sea que el dinero crece libre de cargas fiscales. Exactamente. Y los ejemplos que dan son de no creer. He visto que mencionan uno con un rendimiento altísimo. Sí, se detienen en uno llamado BPY, que paga casi un 44% de dividendo anual. ¿44%? Una locura. Y aquí está la clave que discuten. A ellos no les importa si el precio de la acción del ETF sube o no. La ven como una vaca lechera de efectivo. Me encanta esa analogía. No es una acción para que crezca, es una máquina de generar flujo. Exactamente. Está diseñada exclusivamente para generar un ingreso constante dentro de esa cuenta de retiro protegida. Mencionan otros, como uno llamado Ulti, que paga dividendos semanales, o HO, que genera sus dividendos haciendo trading de opciones sobre las acciones de Robinhood. ¡Wow! Pero la filosofía es la misma. Para el retiro, no buscan el pelotazo, buscan un flujo de efectivo predecible, constante, que, al reinvertirse sin impuestos, genere un efecto de bola de nieve. Me llama la atención cómo cada estrategia tiene su propio vocabulario. Ya hablamos de gaps, que es casi como ser un cazador de anomalías, ¿no? Sí, Pero luego usan otra expresión que es genial: las zonas jugosas. Suena que es ahí donde encuentran las verdaderas ofertas. es su término para una señal de compra casi automática. Imagina que el precio de una acción tiene una especie de centro de gravedad, que es su precio promedio de los últimos 40 días. La línea que representa ese promedio se llama media móvil o MA40. Ok, una línea que suavizan los picos y valles diarios y te muestra la tendencia general. Correcto. Pues para ellos, una zona jugosa es cuando el precio actual de la acción cae y toca esa línea de promedio de 40 días. Ajá. Lo interpretan como una banda elástica que se ha estirado demasiado y está a punto de volver a su lugar. Para ellos, ese toque es la luz verde para comprar. Es un indicador técnico de que la acción está en oferta. Exacto. Y de nuevo lo ilustran con ejemplos muy concretos. Sí, el primero es ABR, Annaly Capital Management. Es lo que se conoce como un REIT, un fideicomiso que invierte en bienes raíces. Lo interesante es que lleva 12 años seguidos aumentando sus dividendos trimestrales. 12 años. Y en el momento de la reunión, la acción había caído bastante. Y según su análisis, estaba justo en una zona jugosa. Y la ven como una inversión defensiva, ¿no? Exacto. La plantean como una protección contra correcciones del mercado. Su lógica es que, aunque la bolsa en general baje, empresas como esta siguen pagando sus dividendos. Claro. Y esos dividendos se pueden usar para comprar más acciones, pero ahora a un precio aún más bajo. Es una forma de aprovechar las caídas. Tiene todo el sentido. Y el otro ejemplo de zona jugosa. Porque ese me pareció increíble. Es que es increíble. No puedo creerlo. Me estás diciendo que una de las inversiones más sólidas y predecibles que encontraron es literalmente la basura. Es que los números son una locura. Analizan WM, Waste Management,
una empresa de camiones de basura, y ha tenido un crecimiento promedio del 29% anual durante la última década. 29% anual. Es increíble. Mientras todos buscan la próxima empresa de inteligencia artificial, este grupo está viendo oro en los camiones de Waste Management. Sin duda. Y en su análisis muestran el gráfico de la acción, y el patrón es clarísimo. La acción sube, tiene una corrección, toca su media móvil de 40 días, la zona jugosa Y vuelve a rebotar hacia arriba. y vuelve a rebotar. Señalan que justo en noviembre había ocurrido uno de esos toques, lo que para ellos era una oportunidad de compra del libro. Es genial ver cómo algo tan poco glamuroso como la gestión de residuos puede ser una inversión tan sólida y según su método, tan predecible. Esto nos lleva a otros casos de estudio que mencionaron, porque si Waste Management es el lado predecible, también analizaron el lado salvaje del mercado. La alta volatilidad. Exacto. Aquí es donde la conversación se pone eléctrica, porque se ve el potencial de ganancias que te cambian la vida, pero también el riesgo. El primer caso que destripan es Meta. La describen como una auténtica montaña rusa. Entre 2021 y 2022, la acción se desplomó de una forma brutal, un 77%. Recuerdo esa época, fue una masacre para las tecnológicas. Todos decían que el metaverso era un fracaso, que la empresa estaba acabada. Totalmente. Pero el orador dice que para los inversores que tuvieron visión y compraron cuando todo era pánico y sangre en las calles, el repunte fue histórico. La acción generó una ganancia del 754% en los 2 años siguientes. 754%. Es el ejemplo perfecto de la máxima de Buffett. Sé codicioso cuando otros son temerosos. Sin duda. Incluso especulan con que Mark Zuckerberg podría estar planeando un split, una división de las acciones, para hacerlas más baratas y accesibles. Es una locura. Y el otro caso extremo. El otro es Celsius, la marca de bebidas energéticas. La describen simplemente como una locura de inversión. Un aumento del 7.430% en los últimos 10 años. Piensa que en 2015 una acción costaba 50 centavos. 7,000%. Es una cifra que cuesta hasta procesar. Pero lo más fascinante es que no lo cuentan como una historia del pasado, ¿cierto? Ahí está lo increíble. Mientras están en la reunión, analizando el gráfico de Celsius en vivo, el orador principal identifica una oportunidad en tiempo real. Ve que la acción acaba de tener un gap bajista del 16%, una caída fuerte y repentina. Y aplicando su propia lógica, esa caída no es un problema. Es una oportunidad. Es una oportunidad. Exactamente. La ve como una señal de que el precio va a intentar recuperarse para cerrar el gap. Y aquí es donde la reunión pasa de la teoría a la práctica de una forma espectacular. Me dices que no solo lo analizaron, sino que alguien sacó la billetera ahí mismo, durante la reunión. En medio de la llamada. No me digas. Eso es tener confianza en tu método. No es un lo pensaré mañana, es un lo hago ahora. Alex Ransell, el orador, anuncia al grupo: voy a comprar 3 acciones de Celsius para mi portafolio a largo plazo. ¡Qué momento! Pero supongo que no es solo comprar y cruzar los dedos. Para nada. Y esto es lo más increíble. Lo más disciplinado que he visto, en las notas, no es la compra. Es lo que hace 5 segundos después. A ver. Detalla su plan de salida. Compra y al instante ya sabe cómo y cuándo va a vender. Al segundo. Explica que, inmediatamente después de comprar, va a programar en su broker órdenes de venta automáticas y fraccionadas. Su plan es vender una pequeña parte de su posición cada vez que la acción suba un 7%. ¡Wow! De esta forma, va asegurando ganancias de forma escalonada a medida que el precio se recupera para cerrar ese gap que había identificado. Eso es una disciplina de acero. No es la emoción de la compra, es la lógica fría de la gestión del riesgo desde el minuto 1. Totalmente. No dejan nada al azar ni a sus futuras emociones. Es la definición de un sistema. Comprar es la parte fácil. Saber cuándo y cómo vender y ejecutarlo sin dudar, eso es lo que diferencia a los amateurs de los profesionales. Entonces, si juntamos todas las piezas, pasamos de un mercado mixto, con gente ganando y perdiendo, a un sistema con reglas muy claras. Ajá. Tienen una estrategia para el corto plazo, que es cazar gaps. Tienen otra para comprar barato en empresas sólidas, las zonas jugosas. ¿Cierto? Y una completamente distinta para el retiro, con los ETFs de dividendos. Y todo culmina con una compra en vivo, donde aplican su método sin dudar. Exacto. La gran lección de estas notas no es una lista de acciones para comprar mañana. La lección es la importancia fundamental de tener un método.
Un sistema con reglas claras para cada objetivo. Claro. Este grupo no está adivinando. Están ejecutando un plan, ya sea con análisis técnico para los gaps o con análisis fundamental para las empresas de dividendos. La disciplina y la metodología por encima de la predicción. Esa es la clave. No intentan predecir el futuro, intentan reaccionar al presente con un conjunto de reglas que ya tienen. Y hay un momento casi al final de las notas que me pareció muy humano y muy potente. Sí. Uno de los participantes comenta que no puede invertir en ese momento, y el orador principal le dice algo como, no te preocupes, el mercado es generoso, siempre hay nuevas oportunidades. Esa idea es muy poderosa, ¿no? Te aleja de la ansiedad del FOMO, del miedo a quedarte fuera. Totalmente. Si tienes un método y paciencia, el mercado siempre te va a presentar nuevas oportunidades. No hay que perseguirlas, hay que esperarlas. Lo que nos lleva a una reflexión final para quien nos escucha. En estas notas vimos cómo este grupo identifica oportunidades usando señales muy específicas. Sí, y eso plantea una pregunta interesante. Más allá de las acciones concretas que hemos mencionado hoy y usando la metodología que acabamos de desglosar, ¿cuál es el proceso o la señal que se podría empezar a observar para identificar la próxima zona jugosa o el próximo gap por cerrar? Claro. No para invertir dinero real mañana, sino como un ejercicio, para empezar a entrenar el ojo y ver el mercado no como un casino caótico, sino como un sistema de patrones y oportunidades que, con el método correcto, se pueden aprovechar.